No, das la mitad de tu herencia o te vas. Esa frase lanzada por mi propia madre durante la cena de Acción de Gracias aún resuena en mi cabeza como un trueno maldito. Me la soltó con una sonrisa que parecía más una máscara que un gesto genuino. Estábamos en la mesa rodeados de familiares que no veía desde hacía años y de repente me convertí en la protagonista de una emboscada cuidadosamente planeada. Mi nombre es Claudia, tengo 37 años y hace apenas 6 meses perdí al amor de mi vida, David. Estábamos casados desde hacía casi una década. Él era mayor que yo, 15 años de diferencia, pero eso nunca importó. Su presencia me daba calma, su voz era mi refugio, hasta que el cáncer lo fue consumiendo lenta y cruelmente, como una llama que devora los recuerdos en silencio. Recuerdo cada etapa de su enfermedad como si estuviera escrita en mi piel. Al principio hubo esperanza, tratamientos, sonrisas forzadas, planes que aún creíamos posibles. Pero luego vino el declive, la certeza de que no había marcha atrás. Dejé mi empleo y me dediqué por completo a cuidarlo. No podía dejarlo solo, no en sus últimos meses. ¿Y qué hizo mi familia durante ese tiempo? Me llamaron idiota, que estaba desperdiciando mi vida con un hombre que ya tenía un pie en la tumba. Mi madre, esa misma mujer que años después me exigiría la mitad de una herencia que no le pertenecía, me dijo en su momento que debía internar a David y seguir adelante con mi vida. Mi hermana menor, Samantha, repitió las mismas palabras como si fueran un eco entrenado. Me acusaron de ser demasiado emocional, como si eso fuera un defecto. Pero yo lo amaba. Lo amaba con cada fibra de mi ser, y cuidarlo hasta su último suspiro fue el acto más humano, más sagrado que he hecho en mi vida. Cuando David murió sentí como si alguien me hubiese arrancado el alma con las uñas. No hubo gran ceremonia, solo una despedida íntima sombría. Yo, mis padres, Samantha y algunos colegas de David. Estaba tan aturdida que apenas recuerdo el momento en que me entregaron el testamento. Todo lo había dejado para mí, la casa que construyó con sus propias manos, las cuentas, los ahorros. Casi $800,000. Pero nada de eso me consoló. ¿Cómo iba a alegrarme por un dinero manchado por la ausencia del único hombre que me entendió? Pero entonces mi familia cambió, como si alguien hubiese activado un interruptor. «Estamos tan orgullosos de ti», decía mi madre, abrazándome como si no me hubiese menospreciado durante años. Samantha incluso comenzó a llamarme con frecuencia. «Fuiste muy lista quedándote a su lado», me dijo una noche, como si el amor fuera una estrategia. Me hervía la sangre, pero no tenía fuerzas para discutir. Apenas podía levantarme de la cama sin recordar el olor de David, su taza, aún en el fregadero, sus libros sin terminar sobre la mesita de noche. Pasaron las semanas. Me aislé en nuestra casa rodeada de recuerdos que me arañaban el alma. No quería ver a nadie, mucho menos a mi familia. Pero entonces llegó la invitación, una cena familiar por Acción de Gracias. «No deberías estar sola», dijo mi madre al teléfono con tono forzado. Dudé, lo juro. Estuve a punto de rechazarla. Pero una parte de mí, la que aún buscaba pertenencia, consuelo o acaso redención, aceptó. Me vestí con lo más sobrio que tenía. Recuerdo que me puse una blusa color crema que a David le encantaba. Mientras manejaba hasta casa de mis padres, trataba de imaginar una velada tranquila, íntima, tal vez con 4 o 5 personas. Pero al llegar y ver los coches amontonados en la entrada, sentí una punzada en el estómago. Toda la familia estaba allí. Primos, tíos, tías, incluso parientes que no veía desde mi adolescencia. Algo no encajaba. Entré y fui recibida con abrazos que olían a hipocresía. Todos sonreían demasiado, preguntaban por mí con voz suave, como si estuvieran leyendo un guión. Me senté en la mesa frente al pavo fingiendo normalidad. Pero entonces mi madre se levantó, golpeó su copa con la cucharilla y dijo: «Tenemos un anuncio importante que hacer». Yo pensé que era una broma. Lo juro, reí, un reflejo absurdo. Pero entonces miré a Samantha. Ella tenía esa sonrisa que usaba cuando sabía que algo injusto iba a pasar y que ella saldría beneficiada. Entonces mi madre soltó la bomba. «Queremos crear un fondo familiar y Claudia va a contribuir con $400,000 para arrancar». Un silencio incómodo se apoderó del comedor.
Podía oír los cubiertos caer. Mi corazón se detuvo por un segundo. 400,000, la mitad de todo tragué saliva. Pensé en el dolor que aún me pesaba en las noches de insomnio, abrazada a la almohada que aún olía a David. Perdón, pregunté con la voz apenas audible. Mi madre se inclinó hacia mí como si hablara con una niña. Es para el bien de todos, Claudia. Tu padre y yo hemos trabajado toda la vida. Ya merecemos disfrutar, viajar, descansar. Samantha necesita un apartamento. Tú puedes ayudarnos a todos. Fue como si una avalancha de piedras me cayera encima. Miré alrededor. Las caras de los presentes reflejaban expectativa, presión, codicia. ¿Y qué gano yo con ese fondo?, pregunté con sarcasmo. Esa es una pregunta ridícula, hija, dijo mi madre ofendida. Deberías agradecer que no te pedimos vender la casa también. Entonces comenzaron las voces. Tus padres dieron todo por ti, dijo tía Marta. Ahora te toca devolver algo, agregó el tío Enrique. Es lo justo, sentenció alguien más. Sentí las lágrimas subir, pero me negué a derramarlas frente a ellos. Los miré uno por uno. Personas que se suponía que me querían, que debían apoyarme en mi luto, pero lo único que veían era un botín. Y de pronto una voz temblorosa se alzó al final de la mesa. No está bien lo que están haciendo, dijo Jake, mi primo menor. El codo de su madre lo cayó de inmediato. Nadie te pidió tu opinión, le espetó, pero sus palabras bastaron. Era la señal que necesitaba. Me levanté, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. No dije nada. Las voces me seguían, algunas suplicantes, otras llenas de rabia, pero yo no miré atrás, porque en ese momento supe con certeza una verdad desgarradora. Mi familia me había traicionado, no cuando me pidieron dinero, sino cuando dejaron de ver mi dolor para ver solo mi cuenta bancaria. Y esa noche juré una cosa: no volveré a permitir que me trataran como una fuente de dinero en vez de como una hija. El día después de Acción de Gracias mi teléfono no dejó de sonar. Cada maldito minuto. Llamadas perdidas, mensajes de texto, correos electrónicos, notificaciones de WhatsApp, como una plaga. Mi madre, mi padre, Samantha, todos, como buitres girando en círculos sobre un cadáver, convencidos de que aún quedaba algo que arrancar. Primero fue el tono amable. Claudia, estás exagerando, escribió mi madre. Solo fue una propuesta, dijo mi padre en un mensaje de voz. Necesitamos hablar como adultos, añadió Samantha, como si ella no hubiera estado acariciando esa carpeta con documentos mientras esperaba que yo firmara sin leer. Yo no contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque sentía que cualquier palabra que saliera de mí sería veneno. Estaba al borde del colapso y lo sabían. Contaban con eso, con mi agotamiento, con mi tristeza, con mi soledad. Pero cometieron un error imperdonable, pensaron que estaba débil, cuando en realidad estaba furiosa. 3 días después de esa cena maldita, mientras tomaba un café frío en la cocina, aún en bata, escuché el sonido inconfundible de puertas de coche cerrándose con fuerza. Me asomé por la ventana y allí estaban mis padres subiendo por el sendero de entrada como si fueran dueños del lugar. Ni un mensaje previo, ni una llamada, ni siquiera un ¿puedes recibirnos? Nada, solo la arrogancia absoluta de quien cree que tiene derecho a irrumpir en tu vida aunque la haya destrozado. Abrí la puerta sin moverme del umbral. Tenemos que hablar, dijo mi padre firme. No tenemos que hacer nada, respondí sin rodeos. Mi madre dio un paso al frente. No puedes ser tan egoísta, Claudia. Tienes que ayudarnos. Esto no es una elección, es tu responsabilidad como hija. ¿Responsabilidad? Respiré hondo intentando no perder el control. Mi responsabilidad, después de todo lo que hice por ustedes, después de aguantar sus desprecios cuando cuidaba a David, después de pagar su hipoteca durante años sin pedir nada a cambio. Mi padre me interrumpió rojo de ira. Eso no te da derecho a abandonarnos ahora. Somos tu familia. Estás nadando en dinero mientras nosotros apenas llegamos a fin de mes. Lo miré con una mezcla de pena y repulsión. Ese dinero no es de ustedes, es lo que David dejó para mí. Lo que él ahorró con su esfuerzo, no con el de ustedes. Ustedes no le dieron ni un vaso de agua cuando agonizaba. Mi madre se alteró. No puedes quedártelo todo. Tienes que compartir. Una fundación es lo mínimo que puedes hacer. Tuve que apretar los puños para no temblar. Salgan de mi propiedad, dije calmadamente.
o llamaré a la policía. Mi padre dio un paso hacia mí, pero mi mirada lo detuvo. En su rostro vi algo que no esperaba: vergüenza, apenas por un segundo. Después se dieron media vuelta y se marcharon vociferando insultos por el camino. Ese mismo anochecer me senté frente al ordenador. Abrí mi aplicación bancaria, revisé los últimos 5 años de movimientos mes por mes, línea por línea, y entonces me di cuenta de algo escalofriante. Durante 3 años pagué la hipoteca de mis padres 2.800 euros al mes. Durante 2 años cubrí el alquiler de Samantha 1.500 euros mensuales. Y no solo eso, facturas médicas, tarjetas de crédito, reparaciones del coche de papá, préstamos de emergencia que jamás devolvieron, más de 150.000 euros. Y ahora querían 400.000 más. Sentí un nudo en el estómago. Me vino una arcada, no por el dinero, sino por la traición, por el descaro, por cómo usaron mi dolor como oportunidad. David nunca se quejó, nunca dijo ya basta. Él me apoyaba. Son tu familia, decía con paciencia. Si podemos ayudar, lo hacemos. Qué ingenuos fuimos, qué ciegos. Esa noche, entre sollozos, tomé una decisión: iba a enfrentar esta situación legalmente. No me iban a manipular más. No iba a permitir que me quitaran la poca paz que me quedaba. Llamé al abogado que había llevado la sucesión de David, el señor Salgado, un hombre mayor serio, con voz grave y mirada firme. Cuando le conté todo, permaneció en silencio unos segundos. Claudia dijo finalmente: esto se llama abuso financiero familiar. No es nuevo, lo he visto muchas veces. Pero la diferencia es que tú estás dispuesta a poner límites, y eso es clave. Me sugirió una estrategia que me dejó sin palabras. Mándales un mensaje. Diles que aceptas hablar del fondo si se reúnen contigo, que parezca que estás considerando su propuesta. Yo me presentaré contigo. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar. Lo pensé durante horas. Me costaba fingir, pero también sabía que era necesario. Ellos no iban a parar si yo no los desenmascaraba del todo. Así que lo hice. Les escribí: estoy dispuesta a conversar sobre la propuesta del fondo. Mañana a las 13:00 en el restaurante El Mirador. Solo hablaré allí. No tardaron ni 5 minutos en responder. Sabíamos que entrarías en razón, escribió mamá. Samantha puso emojis de corazones. Fue asqueroso. Al día siguiente, llegué al restaurante 10 minutos antes. Salgado ya estaba en una mesa apartada con su maletín y una expresión de hielo. Me guiñó el ojo y se escondió detrás de su menú. Mis padres y Samantha llegaron puntuales. Llevaban una carpeta en la mano y una sonrisa en la cara. Claudia, mi amor, me abrazó mi madre como si fuéramos mejores amigas. Qué alegría que estés aquí. Tenemos todo listo, añadió Samantha, señalando la carpeta. El contrato está impreso, solo tienes que firmar y transferir. Me senté fingiendo tranquilidad. ¿Puedo leerlo? Me pasaron el documento. Puras cláusulas legales que no entendía del todo. Pero algo me olió mal al instante. La cuenta de destino estaba a nombre de mi madre, una cuenta personal. En ese instante, el señor Salgado se levantó y se acercó a nuestra mesa con una elegancia impecable. Disculpen, dijo, soy el abogado de Claudia. Me gustaría revisar estos documentos antes de que mi clienta firme algo. El rostro de mi madre se congeló. El de mi padre se puso pálido. Samantha abrió los ojos como platos. Salgado se sentó, sacó sus gafas y comenzó a leer en voz alta. Interesante. Aquí dice que la única persona con acceso a los fondos es la señora Romero. Miró a mi madre. ¿Por qué no está a nombre de una cuenta conjunta? Es más fácil de manejar así, respondió ella nerviosa. ¿Y por qué Claudia no puede retirar ni un euro según esta cláusula? ¿Y por qué las contribuciones son obligatorias solo para ella, pero voluntarias para el resto? Silencio. Mi familia empezó a retorcerse en sus sillas. Salgado cerró la carpeta con firmeza. Mi recomendación profesional: no firme nada. Esto no es un fondo familiar. Es un pozo sin fondo diseñado para vaciar sus cuentas. Mi madre se alteró. Este abogado está mintiendo. ¿No sabe nada de nuestra familia? No me hace falta, respondió Salgado. Los números hablan por sí solos. Me giré hacia ellos. Ustedes no solo intentaron manipularme, intentaron robarme. Mi madre estalló. Eres cruel, arrogante y malagradecida. Tuviste la suerte de que tu marido muriera y te dejara todo. Esa frase, esa maldita frase. Me puse de pie. Acabas de sellar tu destino, mamá.
Esa noche cancelé todos los pagos automáticos. Hipoteca, alquiler, seguros móviles, todo. Ya no les debía nada. Y por fin comencé a recuperar mi libertad. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que imaginaba. Al día siguiente de cancelar todos los pagos, la hipoteca de mis padres, el alquiler de Samantha, el seguro del coche, los móviles, todo mi teléfono se convirtió en una granada explotando cada 5 minutos. Pero esta vez no eran solo mis padres, era toda la familia. Tía Aurora, con esa voz nasal de superioridad moral, me dejó un mensaje de 5 minutos. No puedo creer que estés tratando así a tus padres. ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que pueden quedarse en la calle? Tío Esteban escribió un mensaje colectivo por WhatsApp. A esta familia siempre la ha unido el apoyo mutuo. Claudia está rompiendo esa tradición por pura avaricia. Incluso primos que no me dirigían la palabra desde que tenía 20 años comenzaron a preocuparse. Todos los que en acción de gracias me sonreían con simpatía fingida, ahora me llamaban monstruo, una ingrata, una niña mimada que nunca aprendió lo que es ganarse el pan. Y cada palabra dolía, pero no por su contenido, sino por lo que confirmaban que jamás me vieron como una persona, solo como un cajero automático emocional y económico. Recibí un mensaje especialmente repugnante de Samantha. Espero que estés feliz. Mamá no puede dormir. Papá está deprimido y la casa puede entrar en embargo. Todo por tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Yo era ahora el origen de su ruina? Tuve que salirme de todos los grupos familiares. Bloqueé números uno tras otro. Silencié mi móvil. Y sin embargo, seguían encontrando formas de llegar. Me escribían desde cuentas falsas, correos alternativos. Una prima incluso me mandó una carta manuscrita como si eso le diera más peso moral. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, justo al regresar del supermercado, me encontré a mi madre parada frente a mi casa. Sola, ojerosa, vestida con el mismo abrigo de siempre, pero con una expresión que no reconocí. No abrí la puerta. Me quedé a un par de metros con las bolsas en la mano y el corazón golpeándome el pecho. «Tenemos que hablar, Claudia», dijo con voz rota. «No tengo nada que decirte», respondí firme. Ella se acercó un paso. «No quiero pelear. Solo quiero que comprendas que todo esto se nos fue de las manos. No era la intención». Me reí, una risa seca. ¿La intención? ¿Entonces cuál era? ¿Meterme en una trampa legal disfrazada de fondo familiar no cuenta como traición premeditada? Su rostro cambió, de súplica a resentimiento. No sabes lo difícil que ha sido criar a 2 hijas sin recursos, sin vacaciones, sin lujos. Tanto cuesta que ayudes un poco ahora que puedes. Un poco, casi grité. Te pagué 3 años de hipoteca, mamá. Mantuve a tu otra hija como si fuera una adolescente irresponsable. Cubría incluso tus medicinas y tu maldito tinte de pelo. Se quedó helada. Ese dinero no era un favor, era tu deber. Y ahí lo comprendí. Esa frase. Tu deber. No me veían como una hija. Me veían como una inversión que ahora debía rendir beneficios. Vete, le dije con voz baja pero llena de furia. Antes de que me olvide que aún soy capaz de sentir lástima por ti. Ella rompió en llanto. Gritó que yo era una egoísta, una traidora, una desagradecida. Amenazó con contárselo a todos. Y luego se fue. Esa noche me encerré en mi cuarto. No cené, no dormí. Me senté en el suelo con una manta y lloré. Como no lloraba desde que murió David. No solo por lo que había pasado ese día, sino por todo lo que nunca debió pasar. David, mi refugio. Él me habría dicho, no estás loca, tienes derecho a poner límites. Y me habría hecho un té con miel, me habría todo acariciado el pelo. Y en ese momento entendí que mi tristeza no era por perder a mi familia. Era por haber tardado tanto en aceptar que nunca la tuve de verdad. 2 semanas después recibí una llamada inesperada. Era Jake, el primo que se había atrevido a defenderme aquella noche. ¿Estás bien?, preguntó con voz nerviosa. Estoy sobreviviendo, contesté con honestidad. Supongo que es un avance. Jake hizo una pausa. Luego dijo, mira, no sé si quieres saberlo, pero tus padres están mal. Muy mal. Papá trabaja a tiempo completo otra vez. Mamá está vendiendo ropa por catálogo. Y Samantha volvió a vivir con ellos. No tienen para pagarle al casero. Me quedé en silencio. No porque me sintiera culpable, sino porque una parte de mí aún no sabía qué hacer con esa información. Solo pensé que debería saberlo, añadió Jake.
También quería decirte que muchos de los primos más jóvenes estamos contigo. Vimos lo que hicieron, no fue justo, fue repugnante. Le agradecí y colgué. Apagué el móvil y lloré otra vez. Pero esta vez fue un llanto distinto, un llanto de ruptura total. Ya no era tristeza, era liberación. Esa misma noche tomé otra decisión, tenía que irme. No podía seguir viviendo en la misma casa donde cuidé a David, donde lo vi morir, donde mi familia venía a acosarme. Cada rincón tenía un fantasma. Necesitaba respirar sin sentirme acechada. Vendí la casa, me despedí en silencio. Doné casi todos los muebles, me quedé con los libros de David, sus camisas favoritas, sus fotos. Me mudé a un pequeño pueblo en el norte, en un rincón de paz donde nadie sabía quién era. Allí, entre montañas y vecinos que saludaban sin pedir nada, empecé a reconstruirme. Sin ellos, sin cadenas, por primera vez en mi vida libre. El día que dejé mi antigua casa, el cielo estaba encapotado como si también él estuviera de luto. Pero yo no lloré. Había llorado tanto que ya no me quedaban lágrimas, solo una certeza clavada como hierro en el pecho. No podía quedarme allí un minuto más. Cada rincón me hablaba de David, su taza de café aún en la cocina, su libro favorito con la marca en la página 73, su perfume aún flotando en el armario. Pero no era solo su ausencia lo que me dolía. Era el constante asedio de una familia que había decidido que yo era un botín o una hija, un cajero automático con rostro humano. Vendí la casa sin anunciarlo públicamente. No quería darles tiempo de reaccionar ni que aparecieran en la puerta con sus súplicas teatrales. Contraté una agente inmobiliaria discreta y eficiente. En menos de 2 semanas la venta se cerró y con el dinero compré una casa modesta en un pueblito perdido de Huesca en el norte de España, rodeado de montañas con más árboles que personas y aire tan limpio que dolía respirarlo al principio. La primera vez que llegué con mis pocas maletas y una furgoneta con los objetos esenciales, sentí algo que no reconocí de inmediato. Tardé días en ponerle nombre. Paz. Esa era la palabra. No había coches pasando a toda hora. No había llamadas constantes. No había portazos. No había familia tocando el timbre con exigencias disfrazadas de abrazos. Por primera vez el silencio no era soledad, era alivio. Me pasé los primeros días acomodando poco a poco las cosas. Colgué unas pocas fotos de David, coloqué sus libros en una estantería sencilla que armé yo misma y dejé su reloj sobre la mesita de noche justo al lado del mío. No para aferrarme, sino para honrarlo. Él me había amado cuando nadie más lo hacía. Me había respetado, valorado. Me había mostrado lo que era un hogar. Y ahora yo tenía que aprender a vivir sin él, pero a su manera con dignidad. Al poco tiempo conocí a Marta, mi vecina de enfrente. Una mujer de unos 50 años, de esas que te sonríen con los ojos. La primera vez que vino a tocar mi puerta traía una tarta de manzana. No pregunto por qué te has mudado aquí sola, me dijo sin dejar de sonreír. Pero si alguna vez necesitas hablar, mi puerta está abierta. Lloré cuando cerró la suya, no por tristeza, sino porque por primera vez en meses alguien me ofrecía algo sin pedirme nada a cambio. Pasaron las semanas. Me inscribí en la biblioteca del pueblo. Empecé a salir a caminar por los senderos cada mañana rodeada de montañas y brisa fresca. Y un sábado, mientras leía un libro en el parque, vi un cartel. Se buscan voluntarios para el refugio de animales. Algo en mí despertó. David adoraba a los perros. Siempre decíamos que cuando se jubilara abriríamos un refugio juntos. Así que fui. Allí conocí a Nico, un perro mestizo tuerto y lleno de cicatrices. Nadie lo quería. Tenía mal carácter y ladraba a todo el mundo. Pero cuando me acerqué se quedó quieto. Me miró. Y sin saber por qué sentí que él y yo hablábamos el mismo idioma, el del abandono. Empecé a ir cada tarde. A limpiar jaulas, a pasear perros, a cepillar gatos rebeldes. Sin darme cuenta estaba sanando. No con grandes gestos ni declaraciones épicas, sino en lo pequeño, en lo cotidiano, en ver a Nico mover la cola cuando me veía, en escuchar a una niña decirme gracias después de ayudarle a adoptar un gato. Una tarde sentada bajo un árbol, Marta se me acercó con 2 cafés. ¿Te puedo hacer una pregunta?, me dijo sin presión. Asentí. ¿Qué te hicieron? No respondí de inmediato.
Miré el café, luego el horizonte y finalmente hablé. Le conté todo. La enfermedad de David, la traición de mi familia, la emboscada del fondo familiar, las llamadas, los gritos, las amenazas y el momento en que supe que tenía que escapar. Marta no dijo nada durante un buen rato. Luego muy despacio murmuró: «Tienes mucha más fuerza de la que crees, Claudia, y más corazón del que se merece esa gente». Lloré, como no lo hacía desde que llegué. Pero esta vez no fue un llanto de derrota, fue un llanto de alivio. Esa noche escribí en mi diario: «He dejado de huir, ya no me escondo, ahora simplemente vivo». Pero incluso en este nuevo comienzo, la sombra de mi pasado intentaba colarse. A veces recibía llamadas de números desconocidos, mensajes extraños. Un «Hola, soy tu primo Rafa» desde un perfil sin foto. Un «Tu madre está enferma» desde una cuenta anónima. Y aunque los bloqueaba sin dudar, entendí que no bastaba con mudarme. Tenía que romper todos los hilos que aún me conectaban con ellos. Cambiar el número de teléfono fue lo primero. Cerrar todas mis redes sociales lo segundo. Abrí una nueva cuenta bancaria, contraté un asesor financiero recomendado por mi abogado y dejé instrucciones claras. Nadie más tendría acceso a mí. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, Nico dormía a mis pies y el sol empezaba a caer, me detuve de golpe. Me di cuenta de que estaba feliz. No una felicidad de carcajadas y fuegos artificiales, sino algo más profundo, más sólido. Una paz que no dependía de nadie más. Un espacio donde mi existencia no estaba en función del deber ser, sino del quiero ser. Y entendí por fin que todo lo que había perdido me había llevado a lo más importante: mi libertad. Fue un martes por la tarde cuando volví a escuchar su voz. Estaba en el refugio limpiando el bebedero de Nico cuando el móvil, mi nuevo número, mi nueva vida sonó. Era un número local desconocido. Dudé, pero contesté. Claudia, dijo una voz temblorosa. «Eres tú». Me congelé. Era Jake, el único que alguna vez se atrevió a decir en voz alta que lo que hicieron mis padres y Samantha no estaba bien. «Estoy bien, Jake», dije con el corazón en un puño. «¿Cómo me encontraste?» «No lo hice», dijo bajando la voz. «Pero me llegó una carta. Está circulando entre algunos familiares. No todos, solo los que siguen hablando con tus padres. Quería advertirte antes de que llegue a ti». «¿Qué clase de carta?», suspiró. «Están contando que tú los estafaste, que manipulaste a David en sus últimos días para que te dejara todo, que falsificaste el testamento y que desapareciste para evitar ser descubierta. Claudia, están intentando ensuciar tu nombre». Me quedé sin aire, como si me hubieran hundido la cabeza en un balde de agua helada. ¿Van a denunciarme? No lo sé, pero sí están amenazando con hacerlo públicamente. Están enviando esa versión a algunos conocidos, incluso hasta antiguos colegas de David. Es como si quisieran destruirte. Colgué sin despedirme. Tenía náuseas. Podía tolerar que me pidieran dinero. Podía soportar que me insultaran. Pero lo que no podía permitir era que mancharan el nombre de David, porque él ya no estaba aquí para defenderse. Pero yo sí, y esta vez no iba a quedarme callada. Esa noche desempolvé mi carpeta con todos los documentos. El testamento legal, las transferencias bancarias, los registros de los pagos que hice a lo largo de los años, los recibos, los correos. Incluso tenía grabaciones de voz de algunas llamadas que había guardado por si acaso. Abrí un documento nuevo en el ordenador y empecé a escribir. No una denuncia, no una queja, sino una historia. La mía, la de David, la verdad. La titulé «Lo que mi familia hizo cuando mi marido murió», sin nombres reales, pero con todos los hechos. Y cuando terminé, la publiqué en un blog anónimo. Lo compartí con un par de grupos online de viudas de mujeres que habían sufrido abusos familiares tras una herencia. En menos de 48 horas el artículo se hizo viral. Miles de comentarios. Mujeres de todas partes contaban historias similares, algunas peores, otras calcadas. Una abogada me escribió por privado. ¿Sabes que tu caso podría ser considerado como extorsión emocional con intención de fraude patrimonial? Si quieres te ayudo a presentar una denuncia formal. Acepté, no por venganza, por justicia. En menos de 2 semanas mis padres y Samantha recibieron una notificación judicial.
El documento no solo exigía el cese inmediato de cualquier difamación, sino que también lo citaba a declarar por intento de estafa con agravante de coacción familiar. Y ahí vino el giro inesperado. El abogado de la familia, el mismo que habían contratado para intentar perseguir legalmente el testamento de David, los abandonó. No quería verse envuelto en un caso de manipulación contra una viuda con pruebas sólidas y una comunidad online apoyándola. La noticia llegó a la prensa local. Viuda denuncia intento de estafa familiar tras recibir herencia de su marido fallecido por cáncer. Mi historia ya no era un secreto, era una advertencia pública, y entonces llegaron los mensajes, pero de otra clase. Samantha, por ejemplo, me escribió desde un número desconocido: por favor, para esto. Mamá está muy mal, papá no duerme, están desesperados, no teníamos idea de que llegarías tan lejos. Les respondí con una sola línea: tampoco yo sabía que ustedes llegarían tan bajo. La audiencia fue rápida. Ellos intentaron minimizarlo todo, una confusión, un malentendido, solo era una propuesta. Pero mis documentos, mis grabaciones, los correos, los mensajes, hablaban más fuerte que cualquier lágrima fingida. El juez dictó medidas cautelares, prohibición de contacto directo o indirecto conmigo. Además impuso una multa compensatoria por daños morales. Fue simbólica, sí, pero bastó para dejar claro algo. Yo había ganado. Volví a mi vida en silencio, al pueblo, a Nico, al refugio. La calma volvió como brisa fresca al final de un verano largo y cruel. Y una tarde, mientras ayudaba a una niña a ponerle un collar nuevo a su perrito recién adoptado, sentí que por fin todo tenía sentido. David estaría orgulloso, no por la denuncia, ni por la victoria legal, sino porque me defendí, porque no dejé que su memoria fuera convertida en una moneda de cambio, porque no permití que mi dolor fuera capitalizado por quienes nunca nos amaron. Pasaron meses y un día recibí un paquete. No tenía remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Jake. Quería que supieras que Samantha se fue de casa, que papá está trabajando como repartidor, que mamá ya no sale ni a la esquina, nadie de la familia les habla, ya no tienen aliados. Solo silencio. Sonreí, no con crueldad, sino con alivio. El universo tiene sus maneras. La justicia a veces es lenta, pero siempre llega. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco en la mujer que aceptaba insultos disfrazados de consejos chantajes, cubiertos con abrazos, violencia emocional, envuelta en palabras como familia y deber. Hoy soy otra Claudia, una que vive sin miedo, sin deberle nada a nadie y sin permitir que nadie ponga precio a su amor ni a su luto. Me tatué una frase pequeña en la muñeca izquierda: mi silencio ya no es tu poder. Y cada vez que lo leo recuerdo lo más importante: nunca fui débil, solo estaba rodeada de personas que temían que me diera cuenta de mi fuerza. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hasta dónde habrías llegado por justicia? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.